Pues vamos entonces al módulo 7. Módulo 7, métodos. Este tema, como comentaba yo hace un momento, es un tema relativamente sencillo. De hecho, todos los programadores que hayan desarrollado aplicaciones con .NET, con C Sharp, con Visual Basic, etcétera, forzosamente tuvieron que utilizar al menos un método, y es el método main. Entonces todo mundo ya debe de saber qué cosas son exactamente los métodos. Entonces este módulo sirve para refrescar, para que hablemos en los mismos términos relacionados con el tema de los métodos. Y bueno, como les comentaba yo igualmente hace un momento, el reto es que la gente que ya conozca de los métodos, que realmente todos los que programen conocen métodos, que puedan aprender algo nuevo, aunque sea poco, pero que aprendan, ¿no? Y bueno, para los que no tienen mucha experiencia en esto de .NET, pues que igualmente pueda servirles estas sesiones. ¿Correcto? Pues bien, vamos entonces al módulo 7, métodos. Déjenme aquí entonces ir a la siguiente diapositiva, el tema de los métodos. Y bueno, lo típico es preguntarnos qué cosa es un método, ¿no? Hasta este momento prácticamente ya vimos varios elementos de las clases, los más importantes, los campos, ¿verdad? Los campos son variables que se declaran a nivel de clase. Esos son los campos. ¿Qué más vimos? Bueno, hemos visto, por ejemplo, otro de los miembros de las clases que son las propiedades. Las propiedades permiten encapsular campos. Ese es el objetivo de las propiedades. ¿Sí? Las propiedades sirven para almacenar el estado de los objetos. ¿Sí? Cuando hablamos del estado, en otras palabras, es que las propiedades o a través de ellas me permiten almacenar información u obtener información. Típicamente estos valores se almacenan en campos, sin embargo, no necesariamente se tienen que almacenar, sino que también los valores pueden ser calculados y devueltos a través de las propiedades. Y bueno, toca el turno entonces para los métodos. ¿Qué cosa es un método? Bueno, pues un método lo podemos definir como una acción que el objeto puede realizar. Eso sería un método, una acción que un objeto puede realizar. También podemos decir de los métodos que un método es una acción que un objeto puede realizar, pero también un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Entonces también así se puede definir un método. ¿Y qué más podemos decir acerca de los métodos? Bueno, que el método main es el punto de entrada de cada aplicación C Sharp, al que el Common Language Runtime invoca cuando se inicia el programa. Vale la pena mencionar que aunque estamos nosotros trabajando con C Sharp y estamos mencionando que todas las aplicaciones C Sharp ejecutables contienen un método main que es invocado, podemos nosotros también decir que todas las aplicaciones ejecutables .NET, no necesariamente C Sharp, sino que inclusive puede ser Visual Basic, también tienen un método llamado main y que es el punto de inicio de las aplicaciones .NET. Entonces, eso es lo que podemos decir acerca de los métodos. Un método es una acción que un objeto puede realizar. Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. El método main es el punto de entrada de cada aplicación C Sharp al que llama el Common Language Runtime cuando se inicia el programa. Y bueno, pues esa es la definición. Y pues vamos entonces aquí a empezar con nuestra demostración y déjame compartir mi escritorio. Entonces, para esto voy a decir aquí compartir mi escritorio.
Ok. Aquí vamos preparando entonces. Y bueno, voy a esperar a que puedan ustedes ver mi escritorio. Igual un cambio de color si quieren, si ya ven mi escritorio, por favor. Ok, muy bien. Y regresemos a color verde nuevamente. Muchas gracias. Vamos a ver aquí entonces. Déjenme aquí lanzar Visual Studio para ir ejemplificando. Muy bien. Perfecto, entonces recuerden cualquier duda que tengan, cuando yo les haga la indicación de que es momento de preguntas y respuestas, ustedes con toda confianza pueden preguntar. ¿Ok? Muy bien, pues vamos entonces aquí mientras va arrancando nuestro Visual Studio. Aquí este mensaje de error de la última sesión que tuve problemas con Visual Basic. No hay problema, vamos a empezar ahora a trabajar con nuestro ejemplo de métodos. Como observaciones también les puedo decir que en algunos otros lenguajes de programación los métodos se conocen como funciones. En el caso, por ejemplo, de Visual Basic, un método puede ser implementado como un function o como un sub, ¿sí? Esto es un procedimiento. Entonces déjeme aquí agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto le voy a decir que sea el proyecto. Estamos en el módulo 7. Entonces, bueno, vamos a ver aquí nuestro curso de programación orientada a objetos. Le vamos a llamar aquí módulo 07. Déjeme seleccionar Visual C Sharp. Estamos en un curso de Visual C Sharp. Entonces selecciono C Sharp. Console Application. Todo está bien. Y le digo OK. Entonces, lo que les puedo decir, bueno, déjenme ver que entre ya, que se termine de crear el proyecto. Y lo primero que les puedo decir es lo siguiente, lo que mencionábamos en la diapositiva, ¿verdad? Todas las aplicaciones ejecutables tienen el método main. Este es el punto de inicio de nuestra aplicación. Si yo le cambiara, por ejemplo, acá main 0 y trato de ejecutar mi aplicación, me está diciendo que tenemos algún error, le digo pues que no quiero ejecutar nada y lo que me está diciendo aquí es que no contiene un método estático llamado main como punto de entrada, ¿correcto? Entonces, lo que les comentaba yo, debemos tener un método main y la firma debe de ser esa static, ¿sí? Para que no se tenga que crear, para que el CLR no tenga que crear una instancia de mi clase, eso es lo que representa static. Puede ser aquí void, puede ser int también. Y lo que sí debe de llamarse main, la M mayúscula, los demás minúsculas. Y esto también pudiera ser opcional. ¿Sí? Entonces puede ser de esta forma, es la sintaxis así que se puede cumplir. Yo de aquí podría ejecutar, por ejemplo, déjenme darle debug, start without debugging. Ahí está, ¿no? Está ejecutando nuestra aplicación. Les digo, es sensible a mayúsculas, minúsculas, y yo le pongo esto, nuevamente trato de ejecutar, pues me dice que no tengo un método main, ¿verdad? Entonces, todas las aplicaciones ejecutables deben de tener un método main, ¿correcto? Muy bien. Entonces, una función o método contiene dos elementos, la especificación de la función y el cuerpo de la función. Esta es la especificación de la función. Este es el cuerpo de la función. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, console, writeline, ¿sí? Presiona Enter para, para continuar, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo escribo. Entonces, ese sería el cuerpo de mi método. Yo aquí le puedo decir console.readline, ¿no? Aquí un readline para que se espere a que le dé yo enter.
y entonces ya puedo ejecutar aquí mi aplicación. Entonces simplemente presiona Enter para continuar y me espera, ¿verdad? Presiono Enter y finaliza. Entonces, la especificación del método, sí, aquí en la especificación estamos definiendo el nombre de la función. También los parámetros que pudiera recibir, aquí, si recuerdan hace rato, aquí estaba esperando una colección, ¿verdad? Sí, un arreglo de cadenas que son los que se le proporcionan a través de la línea de comandos. Entonces aquí están sus parámetros. ¿Sí? Entonces, es lo que se define también como parte de la especificación. Pues como parte de la especificación se define el nombre, se definen los parámetros, ¿sí? Que estos son los datos que pueda recibir, el valor de regreso de la función también, y la accesibilidad de la función. En este caso es un método privado. Sería equivalente a tener esto. Más adelante vamos a ver exactamente la accesibilidad de los miembros de la clase, pero digamos que también forma parte de esto, o igual puede ser aquí public. Modificadores como estático, por ejemplo, que hacen que no sea necesario que este método, que deba instanciarse la clase para que se pueda consumir. Eso es lo que significan los métodos estáticos o miembros estáticos, ¿no? Sí, entonces, algo interesante es que en algunas bibliografías o en algunos libros dicen que el nombre más la lista de los parámetros, esto es, aquí tenemos el método main y aquí tenemos los parámetros, en este caso un solo parámetro args. En algunos libros ustedes van a encontrar que esto, ¿sí? El main string args se le conoce como la firma del método. Algunos otros incluyen todo y dicen que esto es la firma del método. Sí, entonces eso se los comento por si ustedes alguna vez leen algún libro, van a encontrar con que esto es la firma de un método. En otros libros van a encontrar con que esto es la firma de un método. Y en algunos otros libros van a encontrar que esto es la firma de un método. Entonces, solo como observaciones, ¿no? Los libros, coinciden, digamos, o la mayor parte de los libros que he tenido la oportunidad de checar, coinciden en que la firma únicamente es esto, ¿sí? Pero les digo, igual ustedes pueden encontrar y decir que todo esto es la firma de un método. Muchas veces también esto está pensado desde el contexto en que se vea. Por ejemplo, cuando hablamos de sobrecarga de métodos, la firma es esto, digamos, ¿sí? Esto es que no puedo tener dos métodos con la misma firma. Si hablamos de delegados, la firma del método es esta. Esto es que se especifica el valor devuelto, ¿verdad? Y el nombre y tipo de los parámetros, así como el nombre. Entonces también mucho depende del contexto que se vea, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bueno, pues eso es lo que podemos decir. Los nombres de las funciones tienen las mismas restricciones que las variables. Deben de empezar con una letra o un guión bajo y pueden contener letras, guión bajo o caracteres numéricos. Una de las prácticas recomendadas para los nombres de las funciones es el uso de verbos o frases que denoten acciones. Esto facilita la lectura de nuestro código por otras personas. Entonces, si ustedes van a crear métodos, lo recomendable sería entonces que los nombres de los métodos sean verbos. Por ejemplo, podemos nosotros tener aquí el método que se llame sumar, por ejemplo, ¿no? Otra práctica recomendada, sí, por ejemplo, es el uso de Pascal Casing, la notación Pascal Casing, ¿sí? Y no utilizar guión bajo como inicio del nombre. Un ejemplo de Pascal Casing es sumar números. Este es un ejemplo de notación Pascal Casing. Esto es, este nombre es una acción, es un verbo, sumar números, pero tiene dos palabras. La primera palabra es sumar, la segunda palabra números.
Entonces, la primera palabra empieza con S mayúscula y la segunda palabra con N mayúscula. Entonces, esa es otra recomendación acerca de los nombres de nuestros métodos. Y es bien importante mencionar también que C# es sensible a mayúsculas minúsculas, de tal forma que se pueden tener dos funciones con el mismo nombre y que únicamente difieran en el uso de mayúsculas minúsculas. Yo, por ejemplo, aquí pudiera tener lo siguiente, vamos a poner aquí, control C, control V, y ponerle aquí, por ejemplo, a esta, vamos a suponer, main. Entonces, yo aquí pudiera compilar, ¿correcto? Y entonces no hay ningún problema porque este es un main mayúscula y este es un main minúscula. Esta es una mala práctica, sí, inclusive es una especificación del CLS que nos recomienda no seguir. Porque aquí en C# sí es válido tener esto, pero si nuestra aplicación queremos que sea compatible con otros lenguajes de programación .NET, entonces en el caso de Visual Basic, por ejemplo, main y main es lo mismo. Entonces hay que evitar estas malas prácticas, ¿sí? Esto es, inclusive ustedes me pueden decir, es que yo he visto código en el mismo sitio de Microsoft donde diferencian por mayúsculas, minúsculas. Bueno, o sea, yo también he visto, pero la recomendación es, y eso está en una especificación del CLS, es que no diferencien sus variables o sus métodos tan solo con cambiar de mayúsculas a minúsculas. Esto es una mala práctica que no deben de realizar. Entonces esto está mal. ¿Correcto? Bien, esto es lo que podemos decir. ¿Qué más podemos decir? Los parámetros de un método. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener, no sé, vamos a suponer aquí nuestro método, podemos poner aquí, vamos a poner que les gusta sumar números, por ejemplo, ¿no? Y podemos recibir nosotros aquí un parámetro A, aquí un parámetro B. Y lo único que podemos hacer aquí, por ejemplo, es darle un console writeLine y decimos que mande a la consola A más B y se acabó, ¿no? Este es un método. Lo que comentábamos aquí, necesitamos especificar el valor de retorno. Si no vamos a retornar ningún valor, pues le ponemos aquí la palabra void. Más adelante vamos a mencionar que un método estático solamente puede invocar a otros métodos estáticos. Este no tiene la palabra static, entonces no podría ser invocado por el método main y lo podemos probar de la siguiente forma. Podemos nosotros tratar de hacer sumar números. Vean cómo no aparece aquí. Sin embargo, nosotros podríamos hacer lo siguiente, static. Y entonces aquí ya aparece ese método. Aquí ya le podemos nosotros pasar los argumentos, esto es los valores de los parámetros, a nuestro método, ¿no? Aquí un error de dedo, punto y coma. Entonces nuestro código se vería de la siguiente forma. Aquí está la suma, ¿verdad? De 3 más 5, 8. Entonces así de sencillo son los métodos. ¿Qué más podemos decir? Lo que decíamos, todos los métodos deben especificar el valor que se devuelve. Una función que no devuelve, por ejemplo, yo pudiera tener aquí, por ejemplo, static. Le puedo decir aquí int, sumar, por ejemplo, y le puedo decir entero A, entero B, y entonces le puedo decir aquí que devuelva, por ejemplo, la suma de A más B. Entonces, aquí estoy especificando que devuelve un valor entero. Entonces, si devuelve algo, se lo especifico, y si no devuelve, entonces le hago void. Lo mismo yo puedo aquí ponerle, cuando no devuelve nada, un return. Todo lo que haya después del return, por ejemplo, aquí esto, console.writeLine, esto no debería escribirse, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si nos damos cuenta aquí, dice, se ha detectado un código inalcanzable, ¿no? O sea, el return lo que hace es que termine la ejecución de nuestro método. Vamos a ver si compila o no compila. Y ya vimos que si compila, entonces simplemente escribe el 8, ¿verdad? O sea, este dato y el return regresa. Esto me permite a ustedes comentarles que es una mala práctica tener más de un return en un método. Si ustedes tienen más de un return en un método, significa que su lógica no está del todo bien. Normalmente debería de ser un solo return y sería el return la última instrucción de su método, ¿correcto? Si ustedes tienen if algo return y más adelante otra cosa, como que algo, nuestra lógica no está funcionando o no la estamos acomodando muy bien, pero nos puede costar mucho trabajo cuando estemos depurando nuestra aplicación, no sabemos por qué está finalizando hasta, o sea, de repente puede volverse muy problemática la depuración. Entonces, un solo return en el método. ¿Ok? Entonces, pues, prácticamente esto es lo que podemos decir acerca de los métodos. Es importante también mencionar que si nosotros declaramos variables dentro del cuerpo de la función, esto es, si nosotros declaráramos lo siguiente, int c igual a más b, por ejemplo, perdón, un error ahí de dedo, una tecla mal. Ok, ahora sí. Int c igual a más b. Y nosotros quisiéramos, por ejemplo, devolver aquí el valor de c. Esta variable se le conoce como una variable local y solamente vive dentro del método. Entonces, es algo así importante recordar, ¿no? Entonces, es eso. También lo que comentaba yo, el return es opcional cuando el método devuelva void o cuando se le diga que indique, o cuando se le indique la palabra aquí void. En este caso, si yo le quito el return, se va a ejecutar esta línea, por ejemplo, veamos, y ahí está, ¿no? Entonces, eso es algo más acerca de los métodos, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los métodos? Bueno, pues ya vimos aquí la forma de cómo invocarlos, y así simplemente de sencillo. Igual yo puedo tomar el valor, en este caso el de sumar. Yo puedo decirle aquí, por ejemplo, int, resultado, por ejemplo, va a ser igual a sumar. Sí, y le puedo decir aquí 5,7, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo yo invocarlo de esta forma. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo inclusive no almacenar el valor y simplemente darle, por ejemplo, console.writeLine y decirle aquí la suma de 5 más 7 es igual. Y aquí mostrar el resultado, ¿no? En este caso sería sumar, por ejemplo, 5,7, ¿no? O sea, se puede hacer directamente de esta forma. Entonces aquí yo le puedo dar a ejecutar y entonces dice la suma de 5 más 7 es igual a 12. Entonces, es parte de lo que se pueden hacer con los métodos. Otro de los temas también interesantes es acerca del paso de parámetros. ¿Qué es eso del paso de parámetros? Bueno, pues que aquí, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos estos parámetros que son valores con los cuales va a trabajar nuestro método. Entonces, en C# los parámetros se pueden pasar por valor o por referencia. Pasar una variable por valor a una función o método significa pasarle una copia de la variable. Cualquier cambio en el parámetro que se produzca dentro de la función no afectará al dato original almacenado en la variable. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener aquí lo siguiente. Yo pudiera tener, por ejemplo, poner otro método, aquí, déjeme aquí ponerlo.
static, por ejemplo, void, déjenme aquí un ejemplito, escribir valor, y le vamos a poner aquí un entero i. ¿Qué quiero que haga mi método? El método simplemente lo que va a hacer es escribir un valor. ¿Sí? ¿Cuál? Déjenme aquí igual cambiarle. Escribir siguiente valor, por ejemplo, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer aquí es modificar el valor de i. Y entonces le digo console.writeLine y le vamos a decir aquí, por ejemplo, valor de i dentro de nuestro método, ¿no? Aquí de esta forma, simplemente estamos escribiendo el valor de i dentro del método y entonces aquí le ponemos lo siguiente y escribimos el valor de i. Entonces, déjenme romper aquí este código para que ustedes lo puedan ver y ahí está. Es lo único que hace es mandar a escribir el valor de i, o sea, no hace otra cosa, ¿no? Pero lo incrementa. Este parámetro fue recibido por valor, significa que aunque yo lo modifique aquí lo estoy incrementando, cuando salga de la función o del método, no va a salir modificado. ¿Correcto? Entonces, esto lo podemos probar de la siguiente forma. Déjeme quitar esto de acá. Vamos a comentar. Y lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, mandar a escribir. Le voy a decir aquí que quiero declarar una variable. Inclusive los parámetros no deben forzosamente llamarse igual que las variables que recibe, ¿no? Entonces, aquí le voy a decir int j igual a 5, por ejemplo, ¿no? Estoy declarando aquí una variable j. Luego le voy a decir aquí, por ejemplo, déjeme aquí repetir este código, pero ahora lo vamos a hacer acá arriba. Entonces, console.writeLine, y aquí le decimos valor de la variable, llamémoslo, valor de j dentro del main, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí dentro del main. Entonces le ponemos acá y aquí mandamos a escribir j, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí le voy a decir que escriba el siguiente valor, esto es escribir siguiente valor y le voy a mandar aquí el valor de j. Y luego aquí voy a mandar a escribir el valor correspondiente, entonces aquí valor de j dentro del main, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí segundo valor de j dentro del main y vamos a ver qué sucede. Entonces realmente un parámetro de tipo valor, pues aunque aquí se esté modificando, no va a salir modificado. Entonces si todo marcha bien debería de escribirse 5. Luego debería escribir un 6 y finalmente un 5 nuevamente, ¿no? Entonces vamos a ejecutar a ver si es cierto. Entonces vemos el valor de j dentro del main es 5, valor de i dentro de escribir siguiente valor es 6 y finalmente segundo valor de j dentro del main sigue siendo 5. Esto quiere decir que aunque aquí se modificó, pues aquí no salió modificado, ¿no? Si no tenemos mucha experiencia en .NET, probablemente digan, es que lo que pasa es que se llaman distinto. Bueno, vamos a ponerle aquí y, vamos a ponerle aquí y, vamos a ponerle aquí y, vamos a ponerle aquí y por todas partes y vamos a probar nuevamente, ¿no? Entonces escribimos acá y vemos efectivamente el valor es 5, dentro del siguiente valor vale 6 y después vale nuevamente 5. Entonces realmente se le pasó una copia al método, esa copia fue modificada, pero al salirse del método esa copia se destruyó y el valor de i sigue intacto. ¿Sí? Entonces, es la forma de cómo trabajan los tipos valor. En otras palabras, hablando ya en otros términos, podemos decir que el parámetro o el valor, el 5, se empiló en el stack. Se empiló en el stack y después llegó a este método y se extrajo del stack ese valor.
¿correcto? Entonces es una copia la que recibió. Si se desea que la función invocada pueda cambiar el valor del parámetro, deberá pasarse por referencia. Y para eso tenemos dos opciones. Una opción es a través de ref y otro es a través de out. Si nos interesa que el método reciba un valor para que pueda ser modificado, entonces utilizamos ref. Si no nos interesa un valor inicial, simplemente queremos que el método le asigne un valor, entonces utilizamos el parámetro, o más bien la cláusula out. ¿Sí? Entonces son dos formas de pasar parámetros por referencia. Entonces, la palabra clave ref produce argumentos que se van a pasar por referencia. Esto es, lo que realmente se pasa es la dirección de la variable. El efecto es que cualquier cambio que se realice en el parámetro dentro de la función se reflejará en esa variable cuando se devuelva el control a la función que realizó la llamada. ¿Sí? Para utilizar un parámetro ref, la definición del método y el método de llamada deben utilizar explícitamente la palabra clave ref. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí, decirle ref int i, por ejemplo, ¿no? Vean cómo aquí ya protestó y dice que el mejor método sobrecargado que cumple tiene argumentos inválidos. ¿Y esto por qué? Porque si el método quiere ref, aquí le debo pasar ref. En otras palabras, si aquí espera una dirección, aquí le tengo que pasar una dirección. ¿Correcto? ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos nosotros aquí a ejecutar. Y entonces nos damos cuenta que primero invocamos dentro del main, vale 5, luego valor de i dentro del método siguiente valor, vale 6, y como se lo pasamos por referencia, ¿sí? Aquí, entonces cuando está modificando, realmente se está modificando el dato que hay en la dirección recibida. Aquí se recibe una dirección y aquí se modifica el valor de esa dirección. Es por eso que después, cuando regresó, esto es en esta parte, el valor de i ya vino modificado, ya vino con el valor de 6 modificado. Entonces, esos son los parámetros que se pasan por referencia. Para pasar un argumento a un parámetro ref, primero debe inicializarse o en caso contrario, al compilar se genera un error. Esto es que si nosotros quitamos esta inicialización, si lo dejamos así, ¿sí? Aquí de entrada ya nos está indicando algo, dice estás utilizando una variable local no asignada. Igual yo aquí le puedo decir construir y tenemos aquí este valor, ¿verdad? Dice que estoy utilizando o le estoy pasando una variable no asignada. Entonces forzosamente debo de asignarle aquí un valor para que pueda ser aceptada. ¿Sí? Nuevamente aquí compilo y listo, se corrigió el error. Nuevamente puedo ver aquí el resultado y se muestra lo que nosotros esperábamos. Mencionamos también la palabra clave out. Bueno, pues la palabra clave out produce argumentos que se van a pasar por referencia. Esto es similar a la palabra clave ref, excepto en que ref requiere que se inicialice la variable antes de pasarla, en tanto que con out no es necesario. Entonces, al utilizar un parámetro out, la definición del método y el método de llamada deben utilizar también explícitamente la palabra clave out. ¿Correcto? Podemos nosotros aquí escribir un método, por ejemplo, static void, por ejemplo, inicializar. Aquí, por ejemplo, quiero inicializar una variable y que quiero recibir aquí una variable, y entonces la idea es que él le asigna un valor inicial. Por ejemplo, le puedo decir aquí variable, le puedo decir aquí variable igual a 100, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos inicializando una variable.
De tal forma entonces que yo pudiera hacer lo siguiente. Yo pudiera decir aquí quiero inicializar y entonces aquí le voy a decir inicializar y entonces aquí le debo de pasar mi variable y, ojo, aquí no le estoy poniendo la palabra out. ¿Y qué me dice aquí este Visual Studio? Que pues que lo más que se parece es el out in, pero que pues le debo de indicar aquí que es precisamente out. ¿Qué pasa si le indico ref? Bueno, pues dice que no, que forzosamente le debo de poner el o la palabra clave out, ¿correcto? Entonces aquí yo le puedo decir out para que inicialice, ¿no? Entonces se dan cuenta, aquí no la inicializo en esta parte, sino utilizo un método para inicializar y entonces a través de out, aquí no asigné ningún valor. ¿Podría yo asignar un valor? Vamos a ver si es cierto, a ver qué pasa. Vamos a ver aquí, le digo construir, todo bien, aquí le digo ejecutar. Entonces realmente al pasar con out, no importa si ya se le asignó el valor, siempre se va a destruir, ¿no? Entonces valor 100, 101 y 101, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre out y ref. Ambos pasan la dirección. Uno, el ref, necesita primero que se inicialice la variable. El segundo, el out, no es necesario inicializar la variable. ¿Correcto? Al utilizar parámetros out, es necesario establecer un valor a la variable antes de retornar o en caso contrario también podemos tener un error. Si nosotros comentamos esto, ¿sí? Le voy a decir aquí build. Dice, el parámetro de salida variable debe ser asignado antes de dejar el método actual. Esto es que forzosamente debo asignarle un valor. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ni modo, aquí le quito esto y listo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros utilizamos parámetros, ¿correcto? Entonces, vamos a ver si sigue ejecutándose. Ahí está, 100, 101, etcétera. Muy bien. ¿Qué más podemos nosotros decir acerca del tema de los métodos? Bueno, nosotros también podemos decir que como parte de los parámetros, nosotros podemos también recibir una secuencia de uno o más parámetros. Esto es que nosotros podemos, a lo mejor aquí sabemos que estamos recibiendo una variable, ¿no? Pero puede ser el caso que se pueda necesitar recibir X número de parámetros, no sé cuántos, a veces 1, a veces 2, a veces 0, a veces 20, a veces 1000. Entonces, cuando nosotros queremos crear métodos donde no sabemos cuántos parámetros se van a recibir, entonces podemos utilizar la palabra clave params. La palabra clave params permite especificar un parámetro que acepte un número variable de argumentos. Podemos tener el típico caso de calcular el promedio de los alumnos. Entonces aquí yo puedo tener, por ejemplo, static int calcular promedio, por ejemplo, ¿no? Promedio de calificaciones. Y entonces yo aquí le digo, ¿cuántos? Pues no sé, a lo mejor 3 calificaciones, 4 calificaciones, 5 calificaciones, quién sabe, son muchas. Entonces yo voy a utilizar la palabra params. Params, y luego le digo aquí, voy a esperar un arreglo de enteros. ¿Qué significa que voy a esperar 0 o más enteros? ¿Sí? Déjenme aquí romper. Y aquí entonces params, por ejemplo, los números a promediar. Vale la pena mencionar que una recomendación es para los nombres de los argumentos utilizar la notación camel casing. ¿Qué es eso? Aquí en este caso, por ejemplo, pues hay dos palabras, ¿no? Números, promediar, ¿no? Entonces, la primera palabra siempre es en minúsculas y las subsecuentes que empiecen con mayúsculas. Esto es la recomendación para el nombre de los parámetros, para el nombre de los parámetros.
¿Correcto? Entonces, en este caso, yo podría poner, pues, cómo calcular el promedio. Simplemente le digo aquí, insuma igual con 0. ¿Correcto? Y luego aquí, para calcular el promedio, necesito saber cuál es el total de números, ¿verdad? Entonces, total de números es igual ¿a qué? Bueno, pues yo recordando mis conocimientos de arreglos, puedo preguntarle al arreglo cuál es su longitud. Aquí su longitud. ¿Correcto? Entonces ahí ya sé cuántos números tengo. ¿Y qué más? Bueno, pues aquí ya podría yo hacer un for each, por ejemplo. For each, int, calificación, int, números a promediar. Entonces ya puedo hacer lo siguiente. Puedo decir suma, ¿verdad? Más igual con la calificación. Pues con eso estoy calculando la suma. Ya tengo la suma, ahora el promedio, ¿qué sería? El promedio sería simplemente return suma entre total de números, ¿correcto? ¿Sí? Entonces con esto ya tendría yo el promedio. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo ahora invocar a este método? Bueno, simplemente se llama calcular promedio de calificaciones, un nombre muy largo. Déjenme aquí, igual, quito esto. Y le vamos a poner aquí simplemente calcular promedio de calificaciones. Y entonces yo le pudiera pasar, por ejemplo, no sé qué se les ocurre, 10, 10, 10, por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso el promedio va a ser 10. ¿Sí? Aquí estoy calculando. Entonces déjeme guardarlo aquí en nuestra variable. Var promedio es igual. Déjeme aquí, promedio es igual. Calcular promedio, ¿no? Entonces yo aquí le pongo ejecutar. Bueno, si lo mando a escribir se va a ver, ¿verdad? Entonces le digo aquí console.writeLine y le decimos aquí una P. P de promedio. Muy bien, entonces ya le puedo yo decir aquí ejecutar. Y entonces ahí está, el promedio es 10. ¿Sí? Si nosotros le ponemos aquí 10 y 10, 20 y 4, 24. El promedio debe de ser 8, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Ahí está, el promedio es 8. Pero igual yo le puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. Yo le puedo decir aquí que promedio sea igual a, pues le podemos aumentar aquí que son 10 y 10, 20 y 4, 24 y 3, 27, ¿no? Aquí el promedio sería 27 entre 4. Déjeme ponerle aquí, por ejemplo, 10 y 10, 20, 24. Vamos a ponerle aquí un 4, por ejemplo, para que salga un número entero, ¿no? 10, 20, 24, 28 entre 4. 4 por 7, 28, entonces debería de salir un 7, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí está el 8 y el 7. Muy bien. Entonces, este es el uso de la palabra clave params, ¿sí? Cuando nosotros estamos utilizando la palabra clave params, no se permiten parámetros adicionales después de params. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a suponer aquí, quisiéramos nosotros esperar otro número, otro dato, por ejemplo, string. Vamos a ver el nombre, el string nombre. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, estamos pasando un segundo parámetro. O sea, quiero el promedio y, bueno, también quiero el nombre de esa persona, ¿no? Entonces aquí, luego me dice, ¿verdad? Visual Studio dice un param array o un arreglo, parámetros.
una regla de parámetros debe de ser el último parámetro en la lista de parámetros, ¿sí? Entonces no puedo hacer yo esto. En todo caso, tendría yo que hacer lo siguiente, pasarlo para acá, ¿sí? Entonces, de esa forma ya tendríamos ahí nuestro método. Y bueno, obvio, aquí entonces tendríamos que pasar, por ejemplo, Juan, ¿sí? Aquí errores de dedo. Y aquí entonces sería Pedro, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, si corrijo aquí, ya debe de funcionar todo este asunto. Entonces, aquí vamos a ejecutar. Obvio, pues ahí en el método algo tengo que hacer con el nombre para que valga la pena, ¿no? Pero bueno, aquí el ejemplo era simplemente mostrarles que params debe de ser el último, ¿verdad? Tipo de parámetro que se puede efectuar, ¿no? Tampoco es posible tener varios params, ¿ok? Esto es, vamos a suponer que yo quisiera tener aquí params, cadenas, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Perdón, vamos a suponer, no tengo cadenas, déjeme, que sean string, por ejemplo, ¿no? Param string, por ejemplo, cadenas, por decir algo, ¿no? Que yo quisiera hacer esto. Aquí dice que debe de ser el último parámetro, o sea, aquí hay otro parámetro, pero este params, recuerden que debe de ser el último y pues aquí el compilador me está diciendo que no es el último, ¿verdad? Entonces, pues no puedo tener aquí dos params, por ejemplo, ¿no? Entonces, es parte de lo que podemos decir acerca de params. Muy bien, ¿qué más podemos decir acerca de los métodos? Bueno, con la salida de C Sharp 4, cuando surge C Sharp, la versión 4, viene una nueva característica llamada parámetros opcionales. ¿Sí? ¿Qué es eso de los parámetros opcionales? Vamos a suponer que tenemos una función que permite calcular el promedio de 3 calificaciones de un estudiante. Entonces, el típico ejemplito, ¿no? Static, por ejemplo, vamos a poner aquí void, calcular promedio, por ejemplo, ¿no? Entonces, déjeme aquí, corrijo mi nombre, calcular promedio, correcto. Y lo que espero es una calificación 1. Espero también una calificación 2. Espero también una calificación 3. Son 3 calificaciones que quiero yo de un participante. Y entonces lo que quiero hacer yo aquí es simplemente pues escribir, entonces le digo aquí console.writeline, ¿sí? Y aquí le ponemos, por ejemplo, el promedio es, y aquí ponemos el promedio, ¿verdad? Que sería la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3. Acá está nuestra calificación 3. Y todo esto hay que encerrarlo entre paréntesis, ¿verdad? Calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Todo esto entre 3. Entonces aquí simplemente cierro y ya tengo, ¿no? Para invocar nuestra función, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuevamente voy a borrar todo esto. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente decirle calcular promedio. Y le voy a decir, por ejemplo, aquí el 10, 4, 14 y 10, 24, ¿no? Entonces el promedio debería de ser 8. Entonces, vamos a ejecutar aquí nuestra aplicación. Entonces ahí está, el promedio es 8. ¿Correcto? Entonces esto pues es muy sencillo. Es un error de compilación si nosotros tratamos de invocar, por ejemplo, un método sin pasarle todos los argumentos esperados.
por ejemplo, vamos a suponer que yo hiciera esto de acá, ¿sí? Él espera 3, pero yo ya nada más le puse 2. Si nosotros quisiéramos ejecutar, bueno, dice no compila, dice no hay un método que tenga 2 argumentos, entonces te falta, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué pasa? Pues es que este participante nada más tuvo 2 calificaciones, o sea, el tercer examen no lo presentó, ¿sí? Ah, caray, no lo presentó, entonces tiene 0. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es especificar en la definición de la función, nosotros podemos especificar si alguno de sus parámetros son obligatorios o si los parámetros son opcionales. Esta es una característica de C# 4, recuerden. Un parámetro es declarado como opcional simplemente asignándole un valor, ¿sí?, en la definición. Aquí nosotros podemos decir entonces que calificación 3 sea un 0. Entonces este parámetro, tan solo con ponerle su valor, ya se volvió opcional. Vamos aquí a tratar de construir nuestra aplicación y vemos que ha compilado correctamente. Si nosotros ponemos aquí un punto de ruptura solamente para probar, le vamos a dar aquí ejecutar. Entonces vemos que calificación 1 vale 10, calificación 2 vale 4 y calificación 3 se quedó con 0. Entonces calificación 1 10 y 4 14 y 0 pues se quedó aquí en 0. Entonces son 14 entre 3 y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces el resultado dice que es de 4. ¿Correcto? Entonces, esos son los parámetros opcionales, ¿sí? En este caso tenemos un parámetro obligatorio, otro parámetro obligatorio y un parámetro opcional. Entonces, mínimo le debo de dar 2 parámetros. ¿Qué pasa si el estudiante no hizo 3 exámenes ni 2, solo 1? Entonces, lo mismo aquí, mira, yo te pido uno y otro obligatorio y solo un opcional y tú solamente me estás dando uno, entonces te hace falta que me des otro. Pero igual yo puedo decidir, ¿sabes qué? Pues entonces también, si no me pasas ninguno, asumo que sacó 0. Entonces ejecutamos nuevamente nuestra aplicación. Y lo mismo, calificación 1, 10, calificación 2, 0, calificación 3, un 0. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues si ejecutamos nuestra aplicación, ahora el promedio es de 3. ¿Sí? Entonces, son los parámetros opcionales. Entonces, todas las llamadas deben proporcionar argumentos para todos los parámetros obligatorios, pero pueden omitir los argumentos para los parámetros opcionales. ¿Correcto? Entonces, cada parámetro opcional tiene un valor predeterminado como parte de su definición. Si no se envía ningún argumento para ese parámetro, se utiliza el valor predeterminado. Entonces, los valores, bueno, que nosotros asignemos aquí deben de ser valores constantes. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si nosotros no especificamos ningún solo argumento? Entonces, aplica el mismo concepto, ¿no? O sea, mínimo requiere de, o sea, dice, aquí está diciendo que no hay un método que acepte 0 argumentos, ¿no? Entonces, aquí igual nosotros podríamos hacer lo siguiente, todo en 0. Y entonces con eso ya lo podemos utilizar de esta forma o lo podemos utilizar de esta otra forma. Por ejemplo, aquí habíamos puesto esto, o lo podemos utilizar de esta forma, 6, 7, o lo podemos utilizar de esta forma, 6, 8, 10. Normalmente, cuando no existía C# 4.0, este mismo caso lo resolvíamos. Es que yo quiero que acepte 0 parámetros, o 1, o 2, o 3. Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? Si alguno de ustedes lo ha hecho, lo resolvía a través de sobrecarga de operadores. ¿Correcto? Entonces, bueno, ya no hay necesidad de hacer sobrecarga de operadores. O sea, fácilmente yo lo puedo realizar de esta forma. Un solo método, pero le indico que los parámetros son opcionales. Entonces, yo puedo ejecutar aquí mi aplicación.
y déjenme quitar aquí el punto de ruptura para que se ejecute todo. Y entonces ahí están, promedio 0, 3, 4 y 8. ¿Correcto? Entonces, es lo que tenemos. Los parámetros, entonces, bueno, estos son los parámetros opcionales. ¿Qué más? Bueno, la gente que conozca Visual Basic dirá, en Visual Basic siempre hemos tenido parámetros opcionales. Y es correcto, totalmente de acuerdo. C Sharp no, C Sharp apenas en la versión 4. Algo interesante de Visual Basic es que en Visual Basic ustedes pueden realizar esto. ¿Sí? ¿Qué significa? No te estoy dando el segundo parámetro. ¿Sí? Entonces, aquí yo le puedo decir, por ejemplo, a ver, ejecuta, y aquí me dice, ¿sabes qué? Esto no sirve en C Sharp. Aquí forzosamente me tienes que pasar un dato, ¿no? ¿Sale? Entonces no es posible tener esta sintaxis aquí en Visual Basic, aunque en en C Sharp, aunque en Visual Basic sí se puede hacer eso. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues es parte de lo que vimos acerca de los parámetros opcionales. Bien. ¿Qué más? Otra característica también interesante de C Sharp 4 es acerca de los argumentos nombrados. ¿Sí? Los argumentos nombrados nos permiten a nosotros de alguna manera pasar el valor de los parámetros, pero precisamente a través de su nombre. Esto es lo mismo, esto ya se podía hacer desde siempre en Visual Basic, pero en C Sharp no, pero ahora con la versión 4.0 ya se puede. Entonces, tradicionalmente cuando pasamos argumentos a una función, pasamos dichos argumentos por su posición, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos pasar 10 en la calificación 3, por ejemplo aquí, este es 10 en la calificación 3, 4 en la calificación 2, aquí por ejemplo, y 7 en la calificación 1, entonces debemos seguir esta sintaxis, ¿verdad? 7 como calificación 1, 4 como calificación 2 y 10 como calificación 3. Entonces, déjeme aquí, por ejemplo, voy a comentar esto y vamos a ver aquí el promedio que tiene este alumno. Entonces, su promedio es 7. 7 y 4, 11, 10, 21, entre 3. Ok, muy bien. Los argumentos con nombre permiten especificar un argumento para un parámetro determinado mediante la asociación del argumento al nombre del parámetro. Nuestros parámetros se llaman calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Así se llaman nuestros parámetros. Entonces, cuando yo le pase datos a este parámetro con la nueva característica de C Sharp de argumentos nombrados, yo puedo pasarle los valores por su nombre. ¿Correcto? De tal forma entonces que yo pudiera yo pudiera realizar lo siguiente. Calificación, por ejemplo, aquí, calificación 3, por ejemplo, y decirle que sea un 7. Y le puedo decir aquí que la calificación 2, por ejemplo, que sea un 4. Y le puedo decir aquí, entonces, déjenme alinear un poco esto, le puedo decir aquí que la calificación 1, por ejemplo, sea un 10, por ejemplo, ¿no? Pero realmente aquí sería a la inversa, ¿no? Mi calificación 10 sería esto. La calificación 2 sería el 4 y la calificación 1 sería un, aquí debería de ser un 7, ¿no? 3, 2 y 1. Aquí, error de dedo, aquí es calificación 3 y entonces prácticamente ya estamos ahí. Calificación 3 es igual a 10, la calificación 2 es igual a 4 y la calificación 1 es un 7. ¿Correcto?
Entonces, yo puedo aquí ejecutar y podemos ver los resultados. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, igual yo puedo aquí ponerle un punto de ruptura para que se vea mejor este asunto y decirle aquí ejecutar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos aquí que calificación 1 vale 7, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, déjenme aquí ejecutar. Aquí ahora sí estamos en 7. Bueno, lo que pasa es que no se ve muy bien. Déjeme aquí hacer lo siguiente. Voy a ponerle aquí el punto de ruptura. Lo voy a poner acá para que se vea mejor, ¿no? Entonces aquí ya apareció, bueno, ya se ejecutó este método. Ahora se va a ejecutar este otro. Aquí entonces le voy a dar F11 y entonces ya llegué aquí. La calificación 1 vale 7, calificación 2 vale 4 y calificación 3 vale 10. Entonces con eso ya demostramos cómo se hace el paso. Un argumento con nombre puede aparecer después de los argumentos posicionales. ¿Sí? Esto es, yo puedo decir aquí en este caso, por ejemplo, vamos a suponer, déjeme poner aquí este caso, déjeme quitar este comentario, déjeme aquí hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer aquí yo quiero pasarle un 8 en la calificación 1, pero en la calificación 3 yo quiero que sea un 4, más bien es lo que sacó este alumno, y en la calificación 2 sacó esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pudiera yo hacer también. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, el primer argumento corresponde precisamente a la posición esta primera, que sería el equivalente a la calificación 1. De tal forma, entonces, que si yo le pongo aquí un punto de ruptura y ejecuto, entonces veo precisamente aquí que calificación 1 vale 8, aunque yo no se lo pasé por su nombre, se lo pasé por su posición. Aquí el 2 vale 10 y finalmente el 3 vale 4, dando como resultado lo siguiente. ¿Ok? Entonces es de lo que tenemos por acá. En este caso, todos los argumentos por posición deben de ir antes de los nombres. Esto significa, por ejemplo, vamos a suponer aquí que yo quisiera tener vamos a suponer aquí que este fuera el del 3, este fuera el del 1, aquí el 1, y quisiera yo aquí como segundo parámetro un 8, ¿correcto? Entonces quiero que la calificación 1 sea, déjenme quitar aquí este método, de este punto de ruptura, la calificación 3 que sea 4, la calificación 2 que sea 8 y la calificación 1 que sea 10. Entonces, si yo trato de compilar, de hecho ya me lo estaba mostrando, ¿verdad? Sí, los argumentos nombrados o las especificaciones de los argumentos nombrados deben de aparecer después de todos los argumentos fijos, ¿sí? Entonces, bueno, no puedes tener, aquí es un fijo, no puede haber un nombrado antes del fijo. Entonces, esto no compila, ¿correcto? Entonces, es de lo que podemos mencionar acerca de esta característica, los argumentos nombrados. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, esto no compilaría. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya vimos cómo crear métodos, cómo invocarlos, cómo pasar parámetros, la cláusula params, parámetros opcionales, argumentos nombrados. Y bueno, pues vamos a ver otro concepto relacionado aquí con los métodos. Y es precisamente acerca de los métodos sobrecargados o sobrecarga de métodos. ¿Qué es la sobrecarga de métodos? Bueno, pues algunas veces es útil definir distintas implementaciones de un método que tome un diferente conjunto de parámetros. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, déjenme ir borrando aquí toda esta basura que tenemos ya aquí.
Por ejemplo, ¿cuál tenemos? Nosotros tenemos aquí la de sumar. Por ejemplo, vamos a aquí calcular promedio. Tenemos aquí, por ejemplo, calcular promedio de calificaciones, inicializar. Aquí tenemos escribir el siguiente valor. Aquí tenemos un main que lo hicimos como ejemplo de malas prácticas. Aquí tenemos sumar números, por ejemplo, y aquí tenemos sumar. En este caso nosotros tenemos sumar dos enteros, un entero A y B. Entonces yo pudiera, por ejemplo, déjenme para ir ejemplificando, le voy a decir aquí simplemente que se pase hasta acá arriba. ¿Correcto? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un programita que lo que hace es leer dos números, ¿no? Entonces algo así como console, write, por ejemplo, número A. Entonces aquí estamos diciéndole al usuario que queremos un número A y le decimos aquí console.readline, ¿no? Readline. Y eso nosotros lo pasamos a una variable string string A, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a ponerle como valor. Y también nosotros aquí quisiéramos, por ejemplo, leer un número B. Vamos a suponer aquí quiero leer un número B y lo leo como string B. ¿Correcto? Entonces, yo quisiera aquí, bueno, pues la suma, porque al final de cuentas lo que quiero es la suma, ¿no? Entonces, yo le puedo decir aquí int c igual a nuestro método sumar, ¿verdad? Sumar, y aquí le puedo decir, por ejemplo, int.parse, porque el método requiere enteros, y le digo que el entero A, por ejemplo, ¿no? Que está ubicado en un string, y luego aquí le digo int.parse, y le digo que el string B es el que se convierta y se pase, ¿no? Entonces, aquí simplemente tengo un console.writeline. Aquí le ponemos A más B. Aquí está, es igual, por ejemplo, aquí le decimos, y entonces le podemos decir aquí, pues, SA, SB, ¿correcto? Nuestros dos números. Entonces, si todo marcha bien, le podemos dar aquí ejecutar. Número A, un 5. Número B, un 6. Entonces, la suma 5 más 6 igual. Bueno, pues aquí nos faltó mandar a escribir la suma, ¿verdad? Ok, 2. Y entonces aquí podemos mandar a escribir a quién, pues a C, que tiene el resultado. Entonces, de esta forma nosotros lo podemos hacer así. Número A, 4, número B, 6. La suma 4 más 6 es igual a 10. Entonces ya sabemos sumar, ¿no? Pero igual nosotros pudiéramos hacer lo siguiente, o sea, vean esto de estar convirtiendo, ¿sí? Entonces, como que a lo mejor quisiéramos nosotros hacer lo siguiente, ¿no? Yo quiero tener ahora, un método que devuelva un entero, pero aquí que acepte sumar, por ejemplo, ¿no? Pero en lugar de que acepte dos enteros, yo quiero que acepte dos cadenas. Déjeme aquí. Sí, vamos a poner aquí. Cuando observaciones acerca de los nombres, en los argumentos se recomienda camel casing, ¿verdad? Pero si utilizas abreviaciones, por ejemplo, podemos utilizar nosotros el input-output, representarlo de esta forma, ¿sí? O directory services, por ejemplo. Entonces, se vale que lo abrevies con dos caracteres mayúsculas, ¿correcto? Entonces, por eso yo aquí estoy utilizando A, entonces me gusta tenerlo con mayúsculas, y B con mayúsculas. Entonces, lo que puedo yo hacer aquí es simplemente devolver
¿sí? Quiero devolver ¿qué? ¿Qué quiero devolver? Quiero devolver la suma int.parse ¿de quién? De A, déjeme aquí, mayúscula, más int.parse, entonces aquí le ponemos la B. Entonces estoy devolviendo aquí la suma, pero antes los convierto. Entonces, en lugar de que tenga yo que estar convirtiendo cada que llame yo a este método, mejor lo que hago es directamente invocar a este, ¿no? ¿Cómo le hace el compilador para detectar cuál es el método que se tiene que invocar? Veamos nosotros cuál se invocará, este o este. Entonces, en este caso, déjeme, igual aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Le vamos a poner aquí control C, le vamos a poner aquí control B y déjeme poner, por ejemplo, C2, por ejemplo, para que tengamos las dos variables declaradas. Y entonces aquí simplemente mostraríamos SA y aquí le indicamos, perdón, el SB, ¿correcto? Entonces, son dos métodos que se llaman igual, ¿sí? Perdón, aquí está. Un método que se llaman igual, sumar, ¿sí? Aquí en el caso de sobrecarga de operadores, lo que se toma en cuenta es el nombre, ¿sí? Lo que se toma en cuenta como firma es el nombre, ¿sí? Esto es sumar, sumar. Y el número de parámetros y además el tipo, ¿correcto? Esta firma se diferencia de esta otra firma por los tipos de datos. Esto es, el nombre es sumar, sumar. Hasta ahí son iguales. ¿Cuántos parámetros? 2 y 2. Aquí tenemos nuestros 2. ¿Qué tipo? Entero y string. Aquí ya es diferente. Entonces, al ser diferente, ya se admite. Pero si nosotros quisiéramos tener otro igual, ¿sí? Vamos a suponer aquí control C, control B. Estos son totalmente iguales. Esto es igual a este. Veamos qué sucede si nosotros queremos compilar. Dice que ya tengo un método definido con los mismos parámetros, ¿sí? Entonces, aquí ya no son distintas las firmas y no se puede hacer sobrecarga. O sea, para que la sobrecarga se haga, deben de llamarse igual, pero el número de parámetros y tipo debe de ser distinto. ¿Sí? No importa cómo se llamen, lo importante es el número y los tipos de datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo pudiera tener aquí decimal, por decir algo, y aquí un decimal. Veamos qué sucede. Le vamos a decir aquí, decimal, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, compilar, y vean cómo ya pasó. O sea, se llaman igual, tienen el mismo número de parámetros, 2 y 2, pero los tipos son distintos. ¿Correcto? Igual yo aquí podría hacer lo siguiente. Vamos a ver si me deja compilar. Le digo construir. Ahí está construyendo. Y entonces lo mismo aquí, tipo igual, pero aquí tipo entero y tipo distinto. Entonces es válido. ¿Sí? Son ejemplos de sobrecarga. ¿Correcto? Veamos entonces qué sucede. Le voy a dar a ejecutar aquí y déjeme poner un punto de ruptura en esta parte. Vamos a ver qué hace el compilador. 4 y 5. Entonces se va a ejecutar esta instrucción. Veamos cuál método eligió el compilador. Eligió sumar. Esto es entero con entero. O sea, se dio cuenta que estoy pasando enteros, pues elige entonces esta firma. ¿Correcto? Y devuelve el resultado. Bien. Ahora, sumar, ahora que está recibiendo string y string, ¿cuál va a elegir? ¿Elegirá este o no? Vamos a ver, eligió donde está aceptando string y string. ¿Correcto? Entonces, este es un ejemplo de sobrecarga de operadores. Déjeme aquí entonces, vamos a ver, sobrecarga de operadores, ahí está, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la sobrecarga de operadores?
Bueno, pues podemos ver otro ejemplo. De hecho, aquí, ya no lo mostré. Pero cuando nosotros, por ejemplo, escribimos sumar, vean cómo automáticamente me está diciendo que hay tres formas del método sumar. Decimal, program sumar int a, decimal b, o int, program sumar int a, int b, o la tercera opción, string a, string b. Entonces, ahí me está indicando la sobrecarga de métodos. ¿Correcto? Yo igualmente puedo ver un ejemplo aquí con el console. Vean, tiene 19 distintas opciones de invocar, ¿sí? De invocar al método WriteLine. Entonces, este es otro ejemplo de sobrecarga de métodos. ¿Correcto? Entonces, esto es para que se especifique y es bastante útil. Entonces, esto es de la sobrecarga. Recuerden la firma de cada método. Esto es asumiendo que la firma es el nombre más el número y tipo de parámetros. Déjenme aquí. El número y tipo de parámetros componen la firma, además del nombre. Entonces, no podemos tener, ¿verdad?, dos métodos con la misma firma. Este tipo, el tipo que devuelve, no forma parte de las especificaciones. ¿Ok? O sea, no diferencia. Lo único que se toma en cuenta es esto, el nombre, el número de parámetros y el tipo de parámetros. Entonces, para poder hacer sobrecarga de métodos, esta firma debe de ser distinta. ¿Correcto? Entonces, prácticamente igual, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer lo siguiente, aquí tenemos, por ejemplo, este caso. Si nosotros quisiéramos hacer lo siguiente, vean aquí, por ejemplo, vamos a poner estos son iguales y aquí no debe de compilar, ¿no? Si nosotros le decimos aquí compilar, dice que ya tengo lo mismo. Y como para ejemplificar que el tipo de datos no se toma en cuenta en la sobrecarga, yo pudiera aquí creer esto, ¿no? Vamos a suponer que sí se tomara en cuenta, pero realmente pues no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, quisiera yo, por decir así algo, quiero A y quiero la suma de B. Estoy concatenando cadenas, o sea, también es válido, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues aquí me dice que ya se tiene un método llamado sumar, ¿no? Entonces, se está tomando esto, o sea, se está comparando esto contra esto, pero no se está comparando esto contra esto, porque si se compararan incluyendo el tipo devuelto, serían distintos. Pero como nada más se está tomando en cuenta esto, entonces dice, esto es igual a esto, entonces no puedes tener eso, ¿no? ¿Ok? Entonces con eso se demuestra que esto no incluye, no se toma en cuenta en la sobrecarga de métodos. Entonces, bueno, pues ni modo, esto se quedó así, no lo puedo tener de esa forma. Tengo que cambiarle de nombre si quisiera yo hacer eso, ¿no? Bien, entonces, pues eso es prácticamente acerca de la sobrecarga. ¿Qué más podemos decir? Bueno, algo interesante también acerca de la sobrecarga. Una firma, pues decíamos es aplicable si todos sus parámetros, por ejemplo, o sea, estos si son distintos, ¿verdad? Estos si son distintos y además distintos tipos, perdón, y el número, ¿sí? O sea, que se diferencien por el número de parámetros o por el tipo de cada parámetro. Pero con la llegada de C# 4 y los parámetros opcionales y los argumentos nombrados, el problema de la sobrecarga se pudiera convertir en un problema específicamente. Veamos, por ejemplo, déjenme ver si nuestra aplicación se ejecuta, si no tenemos ningún error, si estamos ahí, 5, 6, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ejecutamos, déjenme quitar aquí puntos de ruptura, ejecutamos. Listo, ¿no? Se está ejecutando nuestra aplicación. Pongamos lo siguiente para ejemplificar. Déjeme borrar esto nuevamente.
Voy a quitar toda esta basura y lo único que quedó aquí es esto, ¿no? Entonces, este es lo que tenemos. Para que no nos meta ruido aquí, déjeme ubicarme aquí nada más. Vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un método static void y entonces le voy a poner, por ejemplo, aquí que se llame M. No nos importa ahorita de momento el nombre, lo que queremos es especificar un ejemplo. Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, string s int i igual con 1, por ejemplo, ¿no? Este es un método. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, console.writeLine. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, simplemente que escriba una cadena. Aquí, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Y la cadena que queremos que escriba es este de acá. O sea, aquí lo vamos a poner, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo esto. ¿Qué pasa si nosotros invocamos desde aquí nuestro método m, por ejemplo, y le paso yo nada más aquí un entero? Entonces, bueno, en este caso, prácticamente, pues no hay no hay un método que sea similar. Esto es, lo único que se tiene es un string, ¿verdad? Y un entero. Igual si yo quisiera, por ejemplo, aquí pasarle y dos puntos, como su parámetro, su argumento nombrado, lo mismo, ¿verdad? Porque dice, sí, cumples con el i, pero falta el string, de acá, ¿correcto? Entonces esto de entrada se nota que, pues, necesito yo cumplir a fuerza con la firma, ¿no? Entonces, le vuelvo a poner acá. Yo pudiera tener entonces, para resolver este problema, el siguiente método. Static void, por ejemplo, m, y aquí yo puedo aceptar un objeto o. Y aquí le puedo decir lo mismo, console writeLine, por ejemplo, console writeLine, y aquí le digo, por ejemplo, que me escriba este método. Entonces le digo aquí pegar, le digo acá que escriba esto, ¿no? Si se dan cuenta, entonces aquí este método ya encontró este método para ejecutarse. O sea, si nosotros ejecutáramos en esta parte, tendría que aparecer este mensaje. Nosotros le damos aquí ejecutar, static void mObject. O sea, se está ejecutando este método, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo tengo lo siguiente, más o menos similar? Si tengo otra sobrecarga de m, pero ahora yo declaro aquí una variable i, ¿sí? Y declaro aquí un string s igual, por ejemplo, hola mundo, por ejemplo, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál de estos dos métodos, esto es mObject o mInt, será el que se va a ejecutar? Entonces déjeme aquí, voy a tomar esto de acá para que nos muestre. Y déjeme aquí, quito, bueno, no hay problema. Aquí le puedo poner esto de acá y aquí le puedo poner esto de acá. Simplemente es para especificar lo que se va a escribir, ¿no? Entonces aquí, fíjense algo interesante. Esta invocación está pasando un entero. Ya nos dimos cuenta que este método se ejecutó. Y pues nunca se ejecutó porque nunca cumplió con la firma.
Sin embargo, aquí tenemos este otro caso. Este es un método M, ¿verdad? Que acepta como primer parámetro y único parámetro obligatorio un entero, pero además un opcional string. Si ustedes se ponen a pensar, tanto este, ¿verdad? Tanto este como este son candidatos propicios a que se pueda ejecutar por este método. Pero ¿cuál será el que seleccione el compilador? Ejecutemos nuestra aplicación, aquí ya están diferenciados y vamos a ver cuál selecciona el compilador. En este caso nos damos cuenta que el método que ha seleccionado el compilador es precisamente este. ¿Y cuál fue la razón? La razón fue la siguiente. Si seleccionara esto, tendría que hacer una conversión explícita de entero, ¿verdad? A object, o sea, este es un entero y este es un object. Tiene que hacer una conversión explícita. Si tomara esto, aquí no tiene que hacer ninguna conversión explícita, ¿correcto? Entonces la regla es, si hay un método donde se tenga que hacer una conversión explícita, ese no se selecciona en caso de que haya un método donde no se tenga que hacer una conversión explícita, ¿correcto? En este caso, aquí este es el candidato ideal, ¿correcto? Entonces, nuevamente, aquí podemos ver, se ha seleccionado este método, ¿ok? Pero veamos otro caso. Déjeme poner lo siguiente. Déjeme poner ahora esto. Voy a poner un entero y vean aquí esta parte. Y déjeme igual, le vamos a poner aquí para que se diferencie, para ver ahora si entra en esta parte. Tenemos tres candidatos, este y finalmente este. ¿Cuál ustedes creen que se va a ejecutar y por qué? Bueno, pues ejecutemos a ver qué sucede, a ver qué selecciona el compilador. Ejecutamos y si se dan cuenta, está seleccionando este de acá. ¿Cuál es la razón de que haya seleccionado? Bueno, volvemos a comentar. Este pudo haber sido válido, sin embargo tiene que hacer una conversión explícita, entonces pasa a segundo término. Este pudo haber sido válido, sin embargo hay un segundo parámetro que es opcional, también pudo haber sido una buena opción. Sin embargo, vemos que aquí recibe un parámetro y no tiene parámetros opcionales. Entonces, esta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer una conversión explícita, tampoco está omitiendo valores. En otras palabras, tampoco tiene parámetros opcionales. Entonces, esta se vuelve, esta firma se vuelve el método preferido para ejecutarse. ¿Correcto? Entonces, bueno, prácticamente este es un ejemplo. Para evitarse ese tipo de confusiones hay que tener cuidado entonces con la sobrecarga de métodos. ¿Sí? Pero en este caso, bueno, pues es para ejemplificar y ver qué cosa hacía, ¿no? Entonces, si hay conversión explícita, no se elige en caso de que haya otro que no tenga que ver con conversiones explícitas. Pero este a su vez lo mata, digamos, el compilador si hay otro que se acerque más a la sintaxis, ¿no? En este caso, si no está utilizando parámetros opcionales como este caso. Entonces, aquí lo que vimos que finalmente el seleccionado es este de acá. Muy bien, pues prácticamente eso es todo lo que podemos decir de los métodos. Vamos ahora entonces a regresar a nuestra diapositiva. Y vamos a ver qué sigue acá en nuestro módulo. Estamos en la demostración y lo que sigue es, bueno, una serie de recursos.
Ahí está la guía por si ustedes quieren conocer más acerca de los métodos. Ahí pueden encontrar información en el sitio de Microsoft. Y bueno, es momento de preguntas y respuestas. Entonces, ya saben la mecánica. Si alguien tiene dudas, a través de su estatus en color morado para que le dé yo la palabra. O bien, si quieren preguntar a través de la sección de preguntas y respuestas, también es momento de que anoten ahí sus preguntas. Y bueno, aquí ya tenemos una primer pregunta. Dice, para los parámetros opcionales del mismo tipo, ¿es mejor utilizarlos con params int o con la definición del método con int calificación? Pues el detalle ahí, compañera, es que si utilizas params, te pueden enviar más de un parámetro. Y si tú solamente quieres dos, pues entonces estás aceptando más. Pero si no te importa y tú dices, no importa que me envíen muchos, a final de cuentas yo solo tomo en cuenta los primeros dos, entonces igual pudieras utilizar params o igual pudieras utilizar parámetros opcionales. O sea, pueden ser válidas ambas opciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí dice que todo se entendió bien, correcto. ¿Alguien más? ¿Para qué nos puede servir el parámetro args del método main? Dice, personalmente nunca lo he utilizado. Pues déjame, te lo ejemplifico, compañero. Déjame entonces compartir nuevamente el escritorio. Casi te puedo asegurar que si no has utilizado los argumentos del método main, es muy probable que no hayas realizado aplicaciones de consola. Pero déjame aquí, déjame detener, creo que estoy en ejecución. Y déjame agregar un nuevo proyecto. Un proyecto consola. Igual puede ser una aplicación, Windows, ¿eh? Déjame ejemplificarlo con bueno, déjame de una vez, no nos compliquemos mucho la existencia, con una aplicación de consola, ¿no? Normalmente tú puedes utilizar una aplicación en un batch, un archivo por lotes, en un archivo por lotes donde lo invoques desde la línea de comandos. Yo aquí, por ejemplo, le puedo decir, vamos a suponer lo siguiente, le puedo decir, ya cerré mi otro proyecto, bueno, ni modo. Le puedo decir aquí int, vamos a ponerle aquí int a igual, y le puedo decir args de 0, sí, pero convertido a mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí puedo hacer lo siguiente y puedo decirle aquí int b igual a int.parse y le puedo decir aquí args de 1. Corchetes, corchetes, aquí está. Ok, y lo único que voy a hacer aquí es lo siguiente, console.writeline y le voy a decir, por ejemplo, que escriba que escriban la suma de A más B, por ejemplo, ¿no? Déjame aquí errores de dedo. A más B. Ahí está. Entonces simplemente es un programa que suma números, ¿no? Aquí, igual, me hubiera gustado que mi programa se llamara de una forma más entendible. Entonces déjeme aquí, estoy tratando de ver las propiedades. Propiedades. Para tratar de cambiarle de nombre a mi assembly. Ya se tardó bastante. Es una mala señal. Algo le pasó a mi Visual Studio.
Pero bueno, la intención es que yo quisiera que este programa o la aplicación, en lugar de que se llame, por ejemplo, Console Application 3, que se llamara, por ejemplo, Sumar. Y creo que ya se murió mi Visual Studio. Entonces, si despierta o no despierta, creo que ya se murió. Bueno, la intención, déjame insistir aquí con Visual Studio. La intención es que se invoque a mi aplicación, pero al invocarse mi aplicación, yo quisiera pasarle los números con los que quiero que trabaje. Entonces aquí ya déjeme matarla, close window, restar de programa, a ver si se repone. Y les prometo que para la próxima sesión arreglo mi Visual Studio ya para que no ande fallando. Entonces, les digo, la intención de los ArcGS es que desde la línea de comandos se pueda invocar nuestra aplicación. ¿Sí? Esto es que yo le invoque console application 3 espacio y le diga yo precisamente cuáles son los datos con los que quiero que trabaje. Esa es la intención. Entonces, que le puedas pasar argumentos desde la línea de comandos. Déjeme ver aquí. Entonces, a ver si se cargó para no escribir nuevamente. Ok, pues creo que resultó igual, ¿no? Entonces déjeme nuevamente acá crear un proyecto consola y le voy a decir sumar de una vez. Correcto, entonces aquí le voy a decir, nuevamente teníamos que eran, un entero A es igual a mis argumentos args de 0, ¿correcto? Pero decíamos que queremos convertirlo a entero, entonces int parse, mayúsculas, minúsculas, int parse args de 0, ahí está. Y luego aquí un entero b es igual a int.parse args y el elemento 1. Esto es que los parámetros se guardan en un arreglo, ¿no? Estamos asumiendo aquí, igual si el usuario me marca o no me manda ningún dato, esto pudiera marcar una excepción, o si en lugar de números me pone letras, igual una excepción. Pero aquí para ejemplificar de una manera muy sencilla y entendible, estoy asumiendo que siempre me van a pasar dos argumentos. Entonces déjenme aquí construir mi aplicación. Y vámonos a la línea de comandos para que se vea mejor cuál es el uso de estos parámetros. Me voy a ir aquí, programación orientada a objetos, luego de aquí cd, sumar, le digo directorio, me voy a sumar nuevamente, que es el proyecto, luego aquí bin, cd debug, y tenemos aquí nuestra aplicación. Le voy a decir sumar 4 y 5. Entonces, pero ustedes me van a decir, oye, pero si nada más sumaste y nunca lo mandaste a la consola, ¿no? Entonces, console.writeLine. Y aquí le vamos a poner, ¿no? 0 más 1 igual, una pequeña calculadorita, ¿no? Lo que pretendemos acá. Y es A, B, A más B. Eso es lo que quiero. Nuevamente le voy a dar build. Y entonces acá nuevamente invoco, sumar 4 y 5, y ahí está, 4 más 5 igual a 9. Entonces, los argumentos ahí del método main sirven para proporcionarle, ¿sí? Para proporcionarle datos a tu aplicación. Les comentaba yo que no hice detección de errores, esto es si nada más le paso 1, ahí está, error, ¿verdad? ¿Sí? Y se aborta nuestra aplicación. Si le paso 0, igual se aborta. ¿Sí? Entonces ya nosotros le pondríamos una lógica. Si me diste 2, if length, por ejemplo, entonces ya lo podríamos nosotros modificar, ¿no? Pero digamos que con esto ejemplificamos para qué sirve, para que le pases los datos a tu aplicación. Ok.
¿Qué más podemos? Bueno, nada más es como observaciones, no hay necesidad de irme al... Ay, otra vez propiedades. Si se aborta, bueno, ya, lo dejaremos de tarea. Y ya se congeló mi Visual Studio, ¿no? La idea es que en las propiedades del proyecto, nosotros podemos también especificar, ¿sí? A través de las propiedades del proyecto, nosotros podemos especificar los valores, ¿sí? Que debe de tomar. Esto es para que no tenga yo que irme a la línea de comandos. Yo puedo irme, ¿verdad?, a las propiedades de mi proyecto y darle esos dos valores. Esto es, darle el valor 4 y el 5, para que no tenga yo que estar haciendo pruebas, ¿verdad?, a través de la línea de comandos y que lo pueda ya hacer directamente de Visual Studio. Entonces, tarea número 1. ¿En qué parte de las propiedades de mi proyecto puedo especificar los datos de entrada de la aplicación? Entonces, manden su solución a la lista de correos. Nuevamente, ¿en qué parte de las propiedades de una aplicación se pueden proporcionar los parámetros que debe recibir el método main? ¿Correcto? Entonces, segunda tarea, y eso gracias al compañero que preguntó. Déjeme abrir otra instancia de Visual Studio a ver si no falla. Segunda tarea, desarrollar una aplicación Windows. Entonces aquí le vamos a decir que queremos un proyecto Windows. Acá está nuestro proyecto Windows. En el proyecto Windows, tenemos un formulario. La tarea es en su proyecto Windows, agregar, bueno, aquí ya no me, bueno, a ver si me deja trabajar, agregar otros dos Windows Form, que serían el Form 2, y agregar WinForm, un formulario 3. Entonces, desarrollar una aplicación Windows que tenga 3 formularios. El usuario debe poder ejecutar la aplicación y al momento de ejecutarlo, desde la línea de comandos, por ejemplo, debe de ser, por ejemplo, aplicación y darle, por ejemplo, Form 1, y entonces se debe mostrar el formulario 1. O bien, Form 2, y entonces se debe mostrar el formulario 2. O bien, Form 3, y se debe mostrar el formulario 3. Esto es muy útil, por ejemplo, yo tengo una aplicación que si le doy lo siguiente, me muestra una pantalla con el formulario de administración. Obvio, pido usuario, pido password y todo, pero digamos que yo permito que la aplicación pueda lanzarse y que inicie la pantalla de administración con la opción diagonal admin. Igual ustedes háganlo de esta forma, entonces, diagonal F1, por ejemplo, para el Form 1, o diagonal F2 para el Form 2, diagonal F3 para el Form 3. ¿Correcto? Muy bien. Y opcional, si yo le paso, por ejemplo, F3, F1, me muestre el F3 y el formulario 3 y el F1. Y si le pico aquí o le escribo F3, F1, F2, que muestre los 3. Esto es dependiendo de cuál le di, esos son los formularios que debo ver. Entonces son dos tareas. ¿Dónde de este Visual Studio puedo darle los datos para la línea de comandos? Y segunda tarea, crear una aplicación Windows con 3 formularios, donde el usuario va a poder especificar desde la línea de comandos cuál de los formularios quiere ver. Puede ver 1, puede ver 2 o puede ver los 3. ¿Correcto? O puede ver 0 y si es 0, que termine la aplicación automáticamente. Bueno, pues ahí está la tarea para los que quieran practicar este asunto de los temas que vimos en el día de hoy. ¿Correcto? Bueno, espero haber respondido a tu pregunta, compañero. Desde un método no estático,
¿Puedo llamar a un método estático? Esto es, vamos a ver aquí, vamos a ejemplificar desde, vamos a poner aquí, este es el sumar. Yo tengo aquí un método no estático, ¿correcto? Perdón, estático. Tú dices, tengo ahora un método M2. Tú dices, ¿puedo llamar a un método estático? Esa es tu pregunta. En otras palabras, ¿puedo llamar al main? Vamos a ver aquí si es cierto. Bueno, aquí déjame poner aquí, hola mundo, por decir algo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí si nosotros podemos compilar o no, o qué nos indica. Pero espérame, déjame primero cumplir con la sintaxis. Déjame aquí. Ahora sí. Realmente aquí me estoy complicando la existencia. Déjenme ver si no los confundo. Y mejor para no confundirlos voy a hacer lo siguiente. String, string, parámetros es igual a a new, por ejemplo, string. Aquí, vamos a ver, déjenme aquí. Ya me estoy complicando la existencia yo solito. Déjenme, déjenme aquí, déjenme aquí hacer lo siguiente. O sea, no quiero complicarme de momento y no quiero confundirlos. Vamos a suponer este caso es un método main, ¿correcto? Entonces yo desde aquí, la pregunta era si desde aquí pudiera yo, si yo pudiera aquí llamar a esto, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí, build reveal. Entonces nos damos cuenta que sí es posible. Entonces, es posible invocar desde un método no estático a un método estático. Pero a la inversa, de esta forma, vamos a ver aquí, de esta forma no es posible. ¿Y cuál es la razón? El método estático, ¿sí? Este método estático siempre va a existir aunque no se haya instanciado la clase. Pero este método no estático solo va a existir cuando se instancie la clase. Como este siempre va a existir, entonces es válido hacer esto, siempre lo voy a encontrar. Pero no es válido hacer esto porque no hay garantía de que cuando este exista, este pueda existir, porque este solamente va a existir cuando se cree una instancia. ¿Correcto? Entonces espero haber resuelto tu pregunta. Bien, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta por acá? Los parámetros de tipo Object recibe datos de valor y de referencia. Este tipo era de System Object. Object es el papá de todos, ¿sí? System Object es el papá de todos y puede almacenar cualquier tipo de datos. ¿Correcto? Bien. C# 4 viene incluido desde Visual Studio 2010. Bueno, C# 4 viene en el Net Framework 4.0. Y el Visual Studio que maneja el Net Framework 4.0 es Visual Studio 2010. Bien, creo que no hay más preguntas. Preguntas a la 1, a las 2, a las 3. Ok, bueno, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos por aquí en la próxima sesión.